Entonces dice el versículo 12, lee de la siguiente manera, el 12 de Hechos capítulo 10, dice: en él había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Aquí quiero también hacer un alto, porque dice que en ese lienzo, en esa éxtasis que tuvo Pedro, dice que vio un lienzo, o diríamos un receptáculo, que estaba suspendida de 4 puntas y que bajaba a la tierra. Y que en ese lienzo o ese receptáculo dice que él veía animales cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Ahora bien, anteriormente nos habíamos puesto a buscar qué significaban los animales cuadrúpedos, los reptiles de la tierra y las aves del cielo. ¿Verdad que no? Pero si nos vamos entonces a Levíticos capítulo 11, comenzando con el versículo 1, aquí encontramos entonces los alimentos, animales que se podían comer y los que no se podían comer. Y por eso quería hacer este estudio para traerle a colación de que las leyes gastronómicas que el Eterno le dio a Moisés desde el principio todavía están vigentes hasta el día de hoy. Pero leamos entonces el versículo 1 de Levíticos 11. Y dice: Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: háblale así al pueblo israelita. Al pueblo israelita no solamente significa las 12 tribus, como hemos dicho anteriormente, todo aquel que ha sido injertado en el árbol del olivo, que es Israel, y obedece la Torá, cree en Yeshua el Mashiach como su Mesías, y al Eterno como el único Elohim. Y este es el que está hablando, y dice: háblele así al pueblo israelita, y dígale: estas son las criaturas que ustedes pueden comer de entre todos los animales de la tierra. Todo animal que tenga pezuñas partidas o con divisiones en las pezuñas y que rumee, de esos puedes comer. Qué interesante que los animales que vamos a hablar en Levítico capítulo 11 es el mismo grupo de animales que Pedro ve en el lienzo que baja desde el cielo a la tierra, y son los cuadrúpedos, habla de reptiles y habla de aves. Qué interesante que el Eterno le menciona los 3 grupos de animales, entre ellos, que no se podían comer. Y continuamos, dice el versículo 4 de Levíticos 11. Dice lo siguiente: sin embargo, de entre los que rumean o que tienen pezuñas divididas, no comerán. Dice: el camello, aunque rumea, no tiene pezuñas divididas, es impuro para ustedes. Ya hay uno. Eso entra en los cuadrúpedos. ¿Ok? Animales de 4 patas. El camello. El 5, versículo 5. El tejón, aunque rumea, no tiene pezuñas divididas, es impuro para ustedes también. El 6º versículo de Levítico 11. La liebre, aunque rumea, no tiene pezuñas divididas, también es impura para ustedes. El 7, y dice: y el cerdo, oigan bien, el cerdo, aunque tiene pezuñas divididas, con pezuñas partidas, no rumea, es impuro para ustedes. Dice en el versículo 8: no comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres, son impuros para ustedes. Cuando vemos entonces en el grupo de animales que se encontraban en ese lienzo, en esa visión, ya estamos hablando de los cuadrúpedos, y nos enseña claramente qué animales se podían comer y qué animales no se podían comer. Como dije anteriormente, el Eterno había identificado esos 3 grupos porque Pedro sabía ese lenguaje. Él conocía el lenguaje del Eterno, y de la única manera que el Eterno le podía hablar a Pedro para aceptar al gentil era por medio de algo que él conocía. Pero vamos a hablar más adelante y vamos a entrar más en detalle en lo que estaba pasando y qué fue lo que sucedió en la casa de Cornelio.
Y sigue hablando de los animales estos animales que se pueden comer. Entonces sigue el versículo 9. Dice, estos pueden comer de todo lo que vive en el agua, todo lo que en las aguas, sea en los mares o en los ríos, tengan aletas y escamas, de estos pueden comer. Y el versículo 10, pero los que en los mares o en los ríos no tengan aletas y escamas, entre todo lo que enjambra en el agua y entre todas las demás criaturas que hay en el agua, son una abominación para ustedes. Ese fue el único grupo que no encontramos en la visión o en el éxtasis que vio Pedro, los animales del agua. Pero aún así, el Eterno, Él cubrió todos los ángulos de todos los animales que se podían comer y que no se podían comer. Solo le quiero enseñar que lo que estaba escrito en Hechos, capítulo 10, ya Pedro conocía todo eso. Entonces el Eterno usa esa manera para comunicarse con Pedro. Porque Pedro sabía que era inmundo y que era inmundo. Y vamos a ver que la problemática aquí era que para los judíos, los gentiles, nadie que no fuera judío era inmundo o no era limpio. Y eso es lo que el mensaje que el Eterno le quería traer a Pedro. Pero no me quiero adelantar porque quiero seguir hablando sobre el próximo grupo, que era el grupo de las aves. Y vayamos entonces al versículo 13 de Levíticos 11. Y dice, las siguientes abominarán ustedes de entre las aves. Nuevamente, este es el segundo grupo. El primer grupo eran los cuadrúpedos. Ahora estamos hablando del segundo grupo de la visión de Pedro, que son las aves. Y dice el versículo 13, estas aves, dice, no se comerán, son una abominación. El águila, el buitre y el buitre negro, el milano, los halcones de toda variedad, todas las variedades de cuervos, no hay ninguna variedad de cuervo que se pueda comer. El avestruz, la lechuza, la gaviota, gavilanes de toda variedad, el búho pequeño, el somormujo y el búho grande, el búho blanco, el pelícano y el cisne. El 19, la cigüeña, las garzas de toda variedad, la abubilla y el murciélago. Y ahí entonces estamos hablando de esas aves. Y también habla entonces de los insectos. Dice todos los insectos en el versículo 20. Dice todos los insectos alados que caminan en 4 patas. Todos los que tengan sobre sus patas unas zancas para saltar sobre el suelo. De estos podrán comer los siguientes. Langostas de toda variedad. Aquí no estamos hablando de las langostas del mar. Las langostas de la mar no se pueden comer. Según el Eterno, eso es abominación al Eterno. El que come como los shrimp, que son los camarones, todo lo que tenga cascarón del mar es en contra de la ley del Eterno que no se puede comer. No lo digo yo, lo dice el Eterno. Y según lo que vamos a terminar hablando de esta historia entre Pedro y Cornelio, vamos a llegar a la conclusión que todavía sigue vigente la ley gastronómica de Levíticos capítulo 11. Y seguimos entonces. Nos quedamos en el versículo... Ok, dice, en el versículo 22, dice, de todas las variedades de langosta, calva, grillos de toda variedad y todas las variedades de saltamonte, estos se pueden comer. Pero todo otro insecto alado que tenga 4 patas será una abominación para ustedes. El Eterno es bien claro en su palabra. Él es bien, hace punto por punto y nos enseña a nosotros qué es lo que nosotros no podemos comer y lo que podemos comer. Acuérdense, la Torá no es solamente para el pueblo judío o para los israelitas. La Torá es para todo hombre que llegue al entendimiento, que sea injertado en el árbol del olivo, obedezca la Torá,
crea en Yeshua como su Salvador, su Mesías, y que crea que solamente Elohim Yahweh es un solo Dios. Él es el único. ¿Okay? Y seguimos entonces. Y 24 dice, y los siguientes los harán impuros a ustedes, cualquiera que toque sus cadáveres quedarán impuros hasta la tarde. Y el 25, y cualquiera que cargue el cadáver de alguno de ellos, lavará su ropa y quedará impuro hasta la tarde. El 26, todo animal que tenga verdaderas pezuñas, pero sin división. Esta es la característica. Que tenga, pero sin división en las pezuñas, o que rumee, son impuros para ustedes. Todo el que los toque quedará impuro. Y continuamos entonces con el versículo 27.